privilegio el día de hoy a ministrar la palabra del Señor en esta plataforma. Estamos contentos por lo que Dios va a hacer en este día y yo sé que esta palabra va a ministrar tu vida. Es una palabra que va a entrar, dice la palabra del Señor, que es la palabra insertada. La palabra insertada es aquella que llega a tu vida, pero no solamente llega y entra vacía, sino que llega hasta lo más profundo de tu ser. Y cuando una palabra insertada llega hasta lo más profundo de tu ser, esa es la palabra que trae cambio, transformación, rompimiento a tu vida. Yo sé que el día de hoy el Espíritu Santo tiene una palabra certera, corta, pero sabemos que va a ser una palabra que va a traer cambio a tu vida. El cual es el tema, el cual vamos a ministrar el día de hoy, es cambiando atmósferas. ¿Sabías que tú fuiste creado por Dios para cambiar atmósferas? El ser humano fue creado para cambiar la atmósfera. Hay muchas atmósferas. Tal vez si tú te pones a pensar en tu casa, puede ser que haya una atmósfera de pleitos, puede ser que haya una atmósfera de enfermedad, puede ser muchas veces que haya una atmósfera de bendición. Pero nosotros, el ser humano, fuimos creados por Dios para cambiar atmósfera, donde un hijo de Dios, no voy a llamar cristiano porque la palabra correcta que tenemos que usar es hijo de Dios. Cuando un hijo de Dios llega a un territorio, la atmósfera tiene que cambiar. Si en un territorio hay una atmósfera de enfermedad, enseguida que un hijo de Dios que tenga autoridad, que tenga comunión con Dios, pise un territorio, enseguida la atmósfera tiene que cambiar. Y esta palabra que el Espíritu Santo va a ministrar es una palabra donde el cual Él quiere que la atmósfera de tu vida sea la atmósfera adecuada. ¿Cómo podemos bajar esas atmósferas del cielo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para cambiar la atmósfera de nuestras vidas? Si tú vas a un cine, siempre en el cine, yo soy de las personas que me gustan ir a los cines y me gusta ir a los cines cuando nadie va al cine, cuando todo está vacío. Pero ¿sabes por qué? Porque el cine puede traer una atmósfera de relajamiento. Tú te puedes ir al cine y ver una película, pero si te pones a ver la atmósfera del cine, ¿qué es lo que hacen en el cine? Para poder obtener tu dinero, tú vas y te sientas y hoy en día han creado las sillas que tú te echas para atrás. Es prácticamente una cama y tú estás sentado en una cama. La temperatura es la temperatura correcta. El nivel de volumen del screen o de la pantalla es el nivel de volumen correcto. La atmósfera del cine es la atmósfera correcta. Y tú estás sentado y cuando tú estás sentado y todo está conforme, todo está de acuerdo, se empieza a crear una atmósfera de relajamiento. Y en el cine cuando tú vas, puedes ir por 2 horas, sentarte y sales tal vez, viste una buena película y sales tal vez muy relajado del cine. ¿Te has dado cuenta que cuando tú vas a un bar, los bares tienen música y ellos saben qué música poner para que las personas consuman más alcohol? ¿Sabes que cuando tú vas a un restaurante, los restaurantes también tienen una música adecuada, una temperatura adecuada, porque ellos quieren poner una atmósfera donde el cliente se sienta a gusto y pueda comprar más cosas? ¿Sabes que cuando tú vas a un prostíbulo, por ejemplo, sabes que cuando tú entras a un prostíbulo, ellos van a tener la música adecuada? ¿Por qué? Porque va a ser una música que levante la carne, una música que te lleva a la fornicación, al adulterio. Si te pones a ver, cada lugar que siempre vamos, hay una atmósfera. Cuando tú vas a los centros comerciales, en los centros comerciales ellos siempre ponen la temperatura correcta, ponen el nivel de la luz también, lo ajustan correctamente y también ponen una música en el background. Y la música, el volumen de la música es el volumen
Correcto, porque ellos quieren crear una atmósfera donde el cliente se sienta satisfecho y pueda gastar más dinero en las tiendas. Hoy quiero que entiendas que el 80% de las cosas que pasan en nuestras vidas depende de la atmósfera que estamos viviendo. Lo voy a repetir nuevamente. El 80% de las cosas que pasan en nuestras vidas depende a la atmósfera que estamos viviendo. Y hoy quiero que te hagas esta pregunta. ¿Será que en tu casa, qué atmósfera habita en tu casa? ¿Qué atmósfera has creado en tu casa? ¿Qué atmósfera es la que se respira en tu casa? Si es una atmósfera de enfermedad, de pleitos, de distracciones, hoy esta palabra es para ti. Esta palabra es para que tú aprendas a cómo cambiar las atmósferas de tu vida. Porque las atmósferas tienen mucho que ver con todo lo que te rodea en la vida. El templo de Dios, como hoy lo conocemos como la iglesia, es un lugar que fue creado precisamente, uno de los propósitos y los mayores propósitos por el cual nosotros nos reunimos en la iglesia, un grupo de personas, es para cambiar la atmósfera. ¿Sabías que una de las razones por el cual Dios demanda a su pueblo venir a un templo, y ese templo tiene que ser un templo donde el aire tiene que estar en la temperatura correcta, las bocinas tienen que estar en el volumen correcto, las paredes tienen que estar pintadas de un color específico, y cuando todo está en orden y tú te sientes satisfecho y vienes a la casa del Señor, tú solamente cierras los ojos, levanta las manos y la atmósfera empieza a cambiar. Dios nos creó para cambiar atmósfera. Tú estás en esta tierra, creado por Dios para cambiar atmósferas. Cuando Dios creó al hombre, Dios lo creó a imagen y semejanza de Él. Esto significa que fuimos hechos y tenemos las mismas características de Dios. ¿Y qué significa la palabra características? La palabra características significa cualidad o circunstancia que es propia, que nos define. Son cualidades que nos definen a nosotros mismos. Pero algo que tenemos que entender es que una de las características de Dios es cuando Dios se hace manifiesto en un lugar, la primera cosa que siempre cambia es la atmósfera. Cuando Dios se revela a su pueblo o cuando Dios Todopoderoso se manifiesta, sea en una iglesia, sea en tu casa, sea en tu negocio, lo primero que cambia siempre es la atmósfera. Aún nosotros cuando estamos en intimidad con Dios, ¿por qué tú piensas que siempre tratamos de poner una música de fondo? Una música que nos relaje y que podamos adorar al Señor. ¿Por qué? Porque tal vez hay una atmósfera que no está adecuada. Y cuando la atmósfera que está no es la atmósfera adecuada, Dios no se puede manifestar en nuestras vidas. Por lo cual nosotros fuimos creados como Dios, con las mismas características. Y una de las características de Dios es que cuando Él se hace presente en un lugar, la atmósfera tiene que cambiar. Esto te tiene que enseñar que tú y yo fuimos creados por Dios para cambiar atmósferas. Jesús siempre demostró atmósferas. Donde quiera que Él iba, si había una atmósfera de enfermedad, Jesús, donde quiera que Él iba, la atmósfera de enfermedad tenía que huir porque la atmósfera de sanidad había llegado a ese lugar. Él cargaba algo más fuerte que la atmósfera que estaba en ese lugar, en ese momento. Por lo cual, la atmósfera tenía que expulsarse para que la atmósfera de sanidad pudiera venir. Pero, ¿dónde está el secreto de Jesús? ¿Cuándo es que Él creaba estas atmósferas? Él creaba las atmósferas de madrugada. Y después, cuando los discípulos despertaban, Jesús siempre le decía, vamos a la aldea, vamos a las ciudades, vamos a entrar en el mar.
Algo muy interesante de Jesús es que sus discípulos vieron a Jesús caminar por el agua. Los discípulos de Jesús vieron a Jesús resucitar a Lázaro. Los discípulos de Jesús vieron a Jesús cómo él oraba por un ciego y solamente le decía, cobra tu vista. Y ellos veían cómo el cojo se levantaba, cómo le crecían una pierna. Y Jesús, para hacer estos milagros, solamente le costaba algunos segundos. Pero los discípulos estudiaban a Jesús. Y los discípulos decían, ¿cómo es que este hombre en un par de segundos puede cambiar la atmósfera? Y no solamente la atmósfera, puede cambiar el panorama, puede cambiar el presente, puede cambiar aquello que es un hecho. Porque la enfermedad de esos hombres, o la muerte de Lázaro, o el caminar sobre una gran tormenta, eran hechos. ¿Cómo es posible que un hombre en algunos segundos pueda desafiar estos hechos y cambiar esto? Pero ellos se daban de cuenta que Jesús pasaba horas haciendo otra actividad en las noches, en las madrugadas. Un día los discípulos se acercan a Jesús. Si yo fuera uno de esos discípulos, y así yo pensaba antes, yo decía, ¿por qué los discípulos de Jesús no les pidieron a Jesús que le enseñara cómo caminar sobre el agua? ¿Por qué los discípulos de Jesús no les decían a Jesús, Jesús, enséñame a hacer estos milagros? La única cosa que los discípulos de Jesús les dijeron a Jesús, Jesús, enséñanos a orar. Jesús, enséñanos a orar. Porque ellos se daban cuenta que Jesús orando pasaba en la actividad de orar, pasaba horas. Y cuando él salía de esa actividad, él iba a las aldeas, él iba a los pueblos, y enseguida había sanidad, había rompimiento, había bendición. Y ellos se dieron de cuenta que el secreto del ministerio de Jesús se encontraba en la oración. Por eso ellos dijeron, ayúdanos a orar. Pero tú y yo no somos así. Tú y yo nos gusta pasar tiempo lidiando con problemas de seres humanos por horas, 8 horas. Y solamente oramos una atmósfera por solamente 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos o media hora. Así es el hombre. El hombre, en vez de tomar el ejemplo de Jesús, que él pasaba horas orando y después él se iba a las aldeas y lidiaba con problemas de hombre en algunos segundos, nosotros hacemos exactamente lo contrario. Nosotros nos gusta pasar 8, 10 horas lidiando con los problemas de nuestras vidas y solamente le damos al Señor algunos minutos, unos 10, 15 minutos en oración. Y pensamos que esto tiene resultado. No, el secreto del ministerio de Jesús es que Él creaba atmósferas. Él creaba atmósferas de madrugada a través de ayuno, a través de oración, a través de la entrega. Él siempre estaba orando. Aún la palabra del Señor dice que Él oraba 3 veces al día al Padre. Él se apartaba y oraba. Y cuando Él salía de esta actividad, la cual es la oración, Él siempre le decía, vamos a las aldeas, vamos a los pueblos. Lo interesante es que Jesús, Él iba a los pueblos y todavía Él no entraba a la aldea. Todavía Él no entraba al pueblo. Todavía Él no entraba al territorio donde Él iba. Pero la atmósfera que Él cargaba era tan pesada que aún Jesús, antes de poner su pie en el territorio, los demonios ya eran atormentados. Tienes el caso del endemoniado gadareno. Jesús fue a él, a Gadara. Y Jesús, antes de pisar el territorio, dice la palabra del Señor, que el endemoniado gadareno salió a su encuentro y le dijo, Jesús, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿qué tienes contra nosotros? Pero Jesús ni siquiera había tocado el territorio. Jesús todavía no se había bajado de la barca. Pero la atmósfera
que él cargaba era una atmósfera tan fuerte, una atmósfera de rompimiento, una atmósfera de bendición, que donde quiera que él iba, aún antes que llegara al territorio, ya los demonios estaban temblando y decían: ¿por qué nos atormentas, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Nosotros tenemos que empezar y conocer cómo crear atmósferas sobrenaturales. Es en estas atmósferas sobrenaturales donde los rompimientos vienen, donde los de repente de Dios. Tú encuentras los de repente de Dios. Algo está mal en tu vida y de repente, sobrenaturalmente, Dios trae cambio, Dios trae sanidad, Dios trae rompimiento. Tenemos que crear las atmósferas adecuadas. Pero eso es muy importante. Por eso es muy importante toda persona que se pare en un altar. ¿Sabías que toda persona que se pare en un altar, sea un adorador, sea un predicador, tú puedes ser el mejor adorador? ¿Sabías que todos fuimos creados para ser adoradores y todos somos adoradores por excelencia? Todos nacimos para adorar. Pero no cualquier persona se puede parar en un púlpito a adorar. ¿Sabes por qué? Porque el trabajo del adorador o el trabajo del levita es duplicar la atmósfera de su vida. Y si una persona o el trabajo del pastor, la vida de un sacerdote, vamos a ponerlo de esta manera, la vida de un sacerdote o la vida de un ministro de altar o un levita puede ser privada, pero nunca secreta. ¿Sabes por qué? Los hombres de Dios que se paran en un púlpito siempre van a duplicar la atmósfera de tu vida. Por eso tiene que ser una persona que viva en santidad. Porque si tú no eres una persona que estás en santidad y te paras en un púlpito, lo que vas a desatar es una atmósfera de pecado. Y Dios rechaza todo aquello que es una atmósfera contraria a su palabra. Nosotros fuimos creados para duplicar la atmósfera de tu vida. Recuerden que toda atmósfera se crea en el lugar secreto. Toda atmósfera se crea en el rincón de tu casa. Y cuando tú creas las atmósferas correctas, solamente cuando tú te paras en un púlpito, la atmósfera de tu vida va a salir. Por lo cual, todo lo que un hombre de Dios o un ministro de altar haga, siempre se va a ver reflejado en la adoración. El ser humano vamos a ponerlo de esta manera. Jesús es y siempre será el ejemplo a seguir de cómo tenemos que desatar atmósferas. Nosotros fuimos creados para cambiar atmósferas. Hoy Dios quiere que cambies la atmósfera de tu vida. Hoy quiero que, si hay una atmósfera de enfermedad, en el nombre de Jesús, si hay una atmósfera de enfermedad, lo primero que tienes que hacer es cambiar la atmósfera de tu vida para que la sanidad venga a tu vida. Puede ser que haya una atmósfera de tristeza, una atmósfera de muerte. Cada vez donde tú vas hay algo que sucede. Tienes que cambiar la atmósfera de tu vida para que cuando tú camines en un lugar, todo tenga que cambiar. Muchas veces nosotros estamos esperando que Dios haga cosas en nuestras vidas. Muchas veces le oramos al Señor: Señor, haz esto en mi vida, trae sanidad en mi vida, trae rompimiento en mi vida. Pero muchas veces Jesús, Dios, está esperando por ti. Hoy el Espíritu Santo te está diciendo: no se trata de que tú esperes por Dios. Dios está esperando por ti, que tú crees la atmósfera correcta. Ya la sanidad fue decretada y la sanidad está en el cielo, está en el mundo espiritual. Solamente tienes que crear la atmósfera correcta para que puedas traer esa sanidad, ese rompimiento a tu vida. Dios ya creó muchas bendiciones. Pueden ser carros, puede ser casa, puede ser un esposo, una esposa. Pero debido a que no sabemos crear las atmósferas correctas,
Siempre nos perdemos de estas bendiciones que Dios ha creado para nuestras vidas. Desata atmósfera de liberación. Desata atmósfera de bendición. Desata atmósfera de milagros. Desata atmósfera de rompimiento. Desata la atmósfera de gloria en tu vida. Y solamente estas atmósferas solamente pueden ser conseguidas y solamente se pueden conseguir a través de ayuno y la oración. El ayuno y la oración son las claves para cambiar la atmósfera de tu vida. Yo quiero que entiendas que Dios es un Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente. ¿Qué significa eso? Eso significa que Dios es todopoderoso, Dios lo conoce y lo sabe todo, y Él está presente en todas partes. Entonces podemos entender que Dios está en todas partes al mismo tiempo. Él está presente en todas partes, pero hay una gran diferencia en estar presente y habitar en un lugar. Lo voy a repetir nuevamente. Dios es omnipresente, omnisciente, todopoderoso. Él está en todas partes al mismo tiempo. Pero hay una gran diferencia en estar presente en un lugar y habitar en un lugar. Dios siempre está presente y Él se hace presente en los lugares, pero Él solamente habita en un solo lugar. ¿Y cuál es ese lugar? Nos enseña la palabra de Dios, que es en la adoración de su pueblo. Dios está en todas partes al mismo tiempo, pero Él habita. Yo estoy aquí en este estudio en este momento. Yo estoy presente en este momento, pero yo habito es en mi hogar, porque ahí es donde yo vivo. Hay una gran diferencia el estar presente en un lugar actualmente y vivir en un lugar. Y Dios vive es en la alabanza de su pueblo. La frase Dios habita en la alabanza de su pueblo proviene del Salmos 22:3, que dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre la alabanza de tu pueblo. Otras traducciones dicen: sin embargo, estás entronizado como el santo, tú eres quien Israel alaba. También hay otra traducción que lo pone: Dios, tú eres el santo. Te sientas como rey sobre la alabanza de tu pueblo. Esto te tiene que enseñarte que cada vez que nosotros alabamos al Señor, nosotros estamos creando un trono donde Dios se puede sentar. La alabanza del pueblo es como nosotros creando un trono. Cuando nosotros levantamos las manos, cerramos nuestros ojos y damos una adoración verdadera, nosotros estamos cambiando la atmósfera. Pero mientras estamos cambiando la atmósfera, algo está saliendo de nosotros. Una aurora, son pequeñas partes de nosotros, están saliendo de nosotros cuando nosotros nos arrodillamos y clamamos, cerramos nuestros ojos y alabamos a Dios de corazón. Siempre algo está saliendo de nosotros. Es como una aurora, y esa aurora está siendo construida como un trono donde Dios se pueda sentar. La alabanza del pueblo es el trono donde Dios se sienta. Y cuando Dios se sienta en ese trono, cosas empiezan a cambiar. Y lo primero que cambia es la atmósfera de ese lugar. Cuando tú adoras al Señor, lo primero que pasa cuando es una verdadera adoración, lo primero que pasa es que la atmósfera empieza a cambiar. Hoy quiero mandarles algunos saludos a Migdalia de Contreras, Berenice Villarma, Germán Pastor, Mari Reyes, Kel López, Luisa Artero, Antonio Paredes, Manuel Hernández, Verónica Flores, Sara Guerrero y Nelis Cisneros. Ricas bendiciones a todas aquellas personas que nos están sintonizando. Por favor, dale un compartir, dale un share a la transmisión, porque sé que esta palabra va a ministrar a muchas vidas. Amén.
La alabanza o la adoración es el trono que el ser humano construye para que Dios se siente. Y entre más adoración hay a Dios, y más le estamos creando ese trono donde Él se pueda sentar y habitar. La atmósfera de la alabanza y la adoración es tan importante que un día se le acercaron al profeta Daniel. Y se le acercaron diciéndole: profeta, tenemos un problema muy grande. Tenemos un problema de vida o muerte. Lo interesante es qué fue lo que le dijo el profeta a estas personas. El profeta le dijo: ok, tráigame rápidamente a un levita o a un músico. Esto no tiene sentido. ¿Por qué? Ellos vinieron al profeta Daniel y el profeta Daniel lo primero que le dijo: ok, tráigame a un levita o a un músico. ¿Sabes por qué? Porque el profeta sabía que en el mismo momento que el levita comenzara a adorar, la atmósfera iba a cambiar y él podía entrar en una atmósfera mayor o él iba a entrar a otro nivel de profecía, y él necesitaba que la atmósfera primeramente cambiara para que él pudiera desatar una palabra de bendición sobre los hombres que estaban a punto de morir. Por lo cual le trajeron a este adorador. El adorador comenzó a tocar y él profetizó bendiciones. Y no profetizó la muerte, sino que profetizó la vida. Y esa circunstancia adversa fue cambiada debido a que la atmósfera, número uno, cambió. Hay muchas bendiciones que Dios ha planeado para tu vida. Hay multitud de cosas que por la voluntad de Dios ya fueron hechas en tu vida. Hay muchas unciones, rompimientos, trabajos. Ya han sido decretados por la boca de Dios. Pero como no podemos entender atmósferas o no podemos entender cómo crear atmósfera, el 75 al 80% de estas bendiciones que fueron creadas por Dios nunca la vamos a obtener porque no sabemos cómo cambiar la atmósfera, no sabemos cómo atraer esta atmósfera de bendición a nuestras vidas. Siempre Dios, cuando va a dar una palabra profética o una bendición, siempre la atmósfera tiene que ser la atmósfera correcto. Primera de Samuel 16, 14 al 23. Dice la palabra del Señor: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Muy importante, el espíritu malo que venía a visitar a Saúl, él venía porque era sido enviado de Jehová. Muy importante, señala esto: el espíritu inmundo que venía a atormentar la vida de Saúl era enviado porque era enviado de parte de Jehová. Número 15 dice: y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, y él toque con su mano el arpa, y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo.
Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una bacina de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él y le amó mucho y le hizo paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues él halla gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Es muy interesante esta escritura porque dice la palabra del Señor que Dios removió la atmósfera de unción que Saúl cargaba. Cuando Saúl era atormentado por el espíritu inmundo, él no encontraba paz, dice la palabra del Señor. Y él buscaba y buscaba y buscaba paz, tal como tal vez tú estás buscando paz, estás buscando bendiciones, tú estás buscando y buscando y buscando. Saúl estaba buscando y buscando, pero no encontraba paz. Pero la adoración de David traía una atmósfera de paz. Mira qué tan importante y tan poderosa es la atmósfera de la adoración. La boca de Dios había decretado que un espíritu inmundo viniera sobre la vida de Saúl. La boca de Dios fue un mandato mismo de Dios que él mandó un espíritu inmundo. Pero cuando hay una verdadera adoración, aunque Dios había decretado con su boca que el espíritu inmundo tenía que atormentar a Saúl, aún cuando hay una verdadera adoración, aún la adoración tuvo más poder que el espíritu inmundo tenía que huir, aún siendo que fue enviado por Dios mismo. Dios mío, qué tan poderoso es la adoración, qué tan poderoso es crear la atmósfera correcta. Cuando tú creas la atmósfera correcta, los espíritus tienen que huir. Cuando tú creas la atmósfera de adoración correcta, todo lo malo tiene que huir. Tú fuiste creado por Dios para cambiar la atmósfera de tu vida. Hoy esta palabra es una señal para tu vida. Crea la atmósfera correcta en tu vida. Job, dice la palabra del Señor, que él ofrecía ofrenda, pero no solamente ofrecía ofrenda al Señor. Dice la palabra del Señor que él ofrecía ofrenda y él alababa y adoraba al Señor todos los días. Y Job tenía alrededor de él una atmósfera, alrededor de su hijo, de sus hijos una atmósfera, alrededor de sus criados, de todo lo que él tocaba y todo lo que él era dueño, una atmósfera la cual los cubría. Por lo cual, cuando Satanás fue y rodeó la tierra y fue delante de Dios, Dios le dijo, ¿no te has fijado en mi hijo Job, que es justo en sus caminos? Y Satanás, ¿cuál fue la respuesta de Satanás? Sí, yo sé porque él es justo, porque él te adora. Y esto, pero tú tienes una protección. Él tiene una atmósfera en la cual yo no puedo entrar en esa atmósfera. ¿Por qué? Porque todos los días de su vida, Job dice la palabra que él llevaba una ofrenda y él adoraba y alababa la presencia del Señor todos los días. Y esto hacía que había un cerco, una atmósfera que siempre lo estaba guardando. Tenemos que crear las atmósferas correctas. Por eso es que comencé diciendo que el 80% de las cosas que nos pasan en nuestras vidas es porque no estamos viviendo o no estamos atrayendo las atmósferas correctas. Unos de los nombres del Espíritu Santo son estos. Nombre número 1, el sello de Dios.
Hay mucha revelación en cada uno de estos nombres, pero no puedo entrar en ello. Número 1, el sello de Dios. Número 2, el consolador. Número 3, el testigo. Número 4, la promesa. Número 5, Dios en la tierra. Pero hay un nombre en específico que me llama mucho la atención, el cual es atmósfera sobrenatural. El Espíritu Santo es una atmósfera sobrenatural, por lo cual tú necesitas al Espíritu Santo que more en tu vida. Y cuando tú llevas una vida de santidad y de adoración, el Espíritu Santo es aquel mediador que hace que esas atmósferas sobrenaturales vengan a tu vida. Uno de los trabajos del Espíritu Santo es traer atmósferas sobrenaturales en nuestras vidas. Y esto lo hacemos a través de la oración y del ayuno. También de la alabanza y la adoración. Dios le mandó al rey Salomón a construir un templo para él. Dios les dio las indicaciones indicaciones detalladas. Dios le dio medida, Dios le dio el material, Dios le dio la altura, la longitud. Él le dio cada detalle a Salomón para poder construir el templo. Pero, ¿qué pasó después que Salomón terminó de construir el templo? Dice la palabra del Señor que Salomón le dio la mayor ofrenda que hasta el día de hoy ha sido recordada como la mayor ofrenda que nunca se ha visto. Entonces, él entregó una ofrenda a Dios y la ofrenda era de 22,000 bueyes, 120,000 ovejas y el pueblo le ofreció esta ofrenda al Señor. Dice la palabra del Señor que cuando ellos ofrecieron esta ofrenda en adoración al Señor, la presencia de Dios bajó en el templo. Y era tan fuerte que los priests, los que estaban encargados de llevar esta ofrenda, ellos se desmayaban. Y si ellos no vivían una vida en santidad, ellos eran achicharrados por la presencia de Dios. Ellos eran sacados, quemados vivos, si ellos no vivían una vida de santidad con Dios. Salomón, al ver esto, él dijo, yo quiero esto, pero no lo quiero una vez. Él dijo, he probado y ahora quiero más. Y el rey Salomón fue muy inteligente. Él dijo, ok, entiendo que la adoración fue lo que trajo esta atmósfera sobrenatural, tan tangente en el templo. Pero yo quiero que esta atmósfera se quedara. Por lo cual Salomón decretó que cada hora, 24 horas al día, los levitas tenían que estar adorando la presencia del Señor. Y dice la palabra del Señor que cada hora, las 24 horas al día, los levitas iban y ellos adoraban. Y la presencia de Dios siempre estaba constantemente en el templo. Él decretó 24 horas al día de adoración. Y vemos cómo la presencia de Dios estaba en el templo. Ahora te pregunto, si este tipo de adoración o este tipo de atmósferas estuvieran en las iglesias, ¿habría persona enferma que caminara en una iglesia? No, no habría persona enferma. Fuera ilegal que en este tipo de atmósferas, cuando tú entras a una iglesia, tú entres enfermo y salgas enfermo. Este es el tipo de atmósfera que toda iglesia tiene que tener. Nosotros tenemos que apuntar para que toda iglesia tenga este tipo de atmósferas. Cambia la atmósfera de tu vida. Si el día de hoy estás viviendo en situaciones difíciles de enfermedad, de muerte, de pleitos, de divisiones, cambia la atmósfera de tu vida. Y la única forma que puedas cambiar esas atmósferas en tu vida es a través de la alabanza, es a través de la adoración, es a través de la oración, es a través del ayuno. Espero que esta palabra haya llegado a muchas vidas y sé que esta palabra va a ser de bendición para muchas vidas. El día de hoy quisiera orar por estas dos peticiones que me están llegando.
Antonio Paredes pide oración por sanidad en la pierna derecha. Tiene una pequeña infección e inflamación. También Mindalia de Contreras pide oración por la sanidad de ella, de su familia y de su esposo. Vamos a orar. Pero antes de orar,